Muy buenos días, te damos la bienvenida, diviértete interactuando con el público en tiempo real. Bueno, desde el miércoles de esta semana venimos leyendo el libro Biografía del Silencio de Pablo de Oors. Y el libro es muy fácil de leer porque las letras son muy grandes y además el señor habla muy coloquialmente y todos entendemos. Y quedamos ayer en la página 65, en el capítulo 14, fíjense que ya vamos por el 14, y dice así el autor: como casi todo el mundo, también yo ando siempre persiguiendo lo que me agrada y rechazando lo que me repele. Estoy un poco harto de vivir así, atraído o repelido, corriendo en pos de algo o por el contrario, alejándome de ello todo lo posible. Una existencia que discurre tomando y repudiando termina por resultar agotadora. Y me pregunto si no sería posible vivir sin imponer a la vida nuestras preferencias o aversiones. Es a esto precisamente a lo que llama la meditación, porque nos está mostrando cómo él aprendió a meditar. A no imponer a la realidad mis propias filias o fobias, a permitir que esa realidad se exprese y que pueda yo contemplarla sin las gafas de mis aversiones o afinidades. Se trata de tener el receptáculo que soy, cuando más limpio mejor. Se trata de tener el receptáculo que soy, cuanto más limpio mejor, de modo que el agua que se vierta en él pueda distinguirse en toda su pureza. Sería estupendo, dice de Oors, ver algo sin pretensiones, gratuitamente, sin el prisma del para mí. ¿Es posible? Hay gente que lo ha hecho, ¿y por qué yo no?, se pregunta. Más que uno con el mundo, lo que queremos es que el mundo se pliegue a nuestras apetencias. Nos pasamos la vida manipulando cosas y personas para que nos complazca. Esa constante violencia, esa búsqueda insaciable que no se detiene ni tan siquiera ante el mal ajeno, esa avidez compulsiva y estructural es lo que nos destruye. No manipular, limitarse a hacer lo que se ve, se oye o se toca, ahí radica la dicha de la meditación, o la dicha sin más. ¿Para qué calificarla? Ladies, bienvenida muchacha, saludos Miguel, Mirella, Mildred, José, Javier. Gracias a Carmencita por tu invitación. Seguimos. Estamos leyendo el libro de Pablo de Oors, que se titula Biografía del Silencio. Lo difícil que es estar silencioso cuando uno es bullero. ¿Me gusta o no me gusta?, lo dice el autor. Es así como solemos dividir el mundo, exactamente como lo haría un niño. Esta clasificación no solo resulta egocéntrica, sino radicalmente empobrecedora y, en último término, injusta. Por difundido que esté vivir persiguiendo lo que nos agrada y rehuyendo lo que nos desagrada, semejante estilo de vida hace de la vida algo agotador. ¿Qué tal, Alfredo Almeida? Lo que nos disgusta tiene su derecho a existir. Lo que nos disgusta puede incluso convenirnos. Y en este sentido no parece inteligente escapar de ello, lo dijo. Bajo una apariencia desagradable, lo que nos disgusta tiene una entraña necesaria. Por medio de la meditación se pretende entrar en esa médula y al menos mojarse los labios con su néctar. ¡Guau! Esto sí está difícil. 15. Todo puede servir para construirse o para destruirse, y en este sentido cualquier cosa es digna de meditación. En virtud de mi fe, está hablando Pablo de Oors, quien escribió este libro. En virtud de mi fe en la potencia sanadora del silencio, al principio creía que casi todo lo que no funcionaba en mí podía arreglarlo.
antes o después con las sentadas. Él le llama sentadas cuando se dedica a meditar. Poco a poco fui percibiendo que las sentadas apuntaban a lo que no son sentadas y que por ello cualquier cosa que escuchase, observase o hiciese servía para cualificar mi meditación y en definitiva para robustecer mi carácter. Caminar estando atentos, por ejemplo, o lavarse los dientes estando atentos, percibir el fluir del agua, su refrescante contacto en las manos, el modo en que cierro el grifo, el tejido de la toalla, cada sensación que tal, por mínima que parezca, es digna de ser explorada. La iluminación, es decir, esa luz que ocasionalmente se enciende en nuestro interior, ayudándonos a comprender la vida. Se esconde en los hechos más diminutos y puede advenir en cualquier momento y por cualquier circunstancia. Creo que así es que han hecho los grandes descubrimientos. Sigo. A ver. Vivir bien supone estar siempre en contacto con uno mismo, algo que solo fatiga cuando se piensa intelectualmente y algo que por contrapartida descansa y hasta renueva cuando en efecto se lleva a cabo. Un escritor, y pongo ejemplos que me son afines, no es solo escritor cuando crea su obra, sino siempre. Un buscador, un explorador de los abismos del interior, no lo es solo cuando se sienta a meditar, sino siempre. La calidad de la meditación se verifica en la vida misma. Ese es el banco de prueba. Por eso ninguna meditación debería juzgarse por cómo nos hemos sentido en ella, sino por los frutos que da. Listo, podemos meditar de la forma que nos plazca. Más aún, meditación y vida deben tender a ser lo mismo. Medito para que mi vida sea meditación. Vivo para que mi meditación sea vida. No aspiro a contemplar, sino a ser contemplativo, que es tanto como ser sin anhelar. ¿Qué tal? Gracias por los comentarios y los toc. Sigo con el libro de Pablo de Oz. La meditación posibilita esos vislumbres de lo real, fugaces pero indubitables, que ocasionalmente se nos regalan, momentos en que captamos quiénes somos en realidad y para qué estamos en este mundo. Esto lo captamos en contadas ocasiones en una intuición inaprensible, no verbal. Creo que aumenta la intuición. Josmer, bienvenida. Y Piña Anilú, bienvenida, señorita. Nos están enseñando aquí que la meditación es como a cada quien no se nos dé. Dice Ors, de pronto se nos hace evidente que somos así y aunque no podamos argumentarlo, buscamos que esta intuición se repita para volver a ese ser primordial que verdaderamente somos y que, por las circunstancias, por los ruidos, ha quedado empañado o incluso olvidado. ¿Qué ha pasado para que nos hayamos perdido tanto? Me pregunto, se pregunta el autor. ¿Qué ha sucedido para que ya no nos reconozcamos en lo más genuinamente humano? ¿Cómo es que desconozco lo que debería hacerme familiar? Preguntas y preguntas sobre el paraíso perdido. Pues bien, la respuesta a estas preguntas está en el lugar en el que nace. Mientras el hombre tenga preguntas que hacerse, tiene todavía salvación. Bacano, Mónica, bienvenida. Y Josmer. Para alcanzar estos vislumbres de lo real no merece la pena esforzarse. Más que ayudar a encontrar lo que se busca, el esfuerzo tiende a dificultarlo. No conviene resistirse sino entregarse, no empeñarse sino vivir en el abandono en buena forma. Tanto el arte como la meditación nacen siempre de la entrega, nunca del esfuerzo. Y lo mismo sucede con el amor. El esfuerzo pone en funcionamiento la voluntad y la razón. La entrega, en cambio, la libertad y la intuición. Claro que bien podríamos preguntarnos cómo puede uno entregarse sin esfuerzo. La pregunta, los chinos tienen un concepto para eso. Wu Wei, hacer no haciendo.
Wu Wei consiste en ponerse en disposición para que algo pueda hacerse por mediación tuya, pero no hacerlo tú directamente, forzando su arranque, desarrollo o culminación. Lo único necesario para esa entrega es estar allí, para captar de este modo lo que aparezca, sea lo que sea. La meditación es algo así como una rigurosa capacitación para la entrega. ¡Wow! De manera que no hay que inventar nada, sino recibir lo que la vida ha inventado para nosotros y luego, eso sí, dárselo a los otros. Gracias, Mónica, por los comentarios y los toc. Los grandes maestros son, y no hay aquí excepciones, grandes receptores. Luis Ramón Cabe, bienvenido. Me gusta mucho, dice Pablo de Ors, hacer una pequeña inclinación ante el cojín o banquito sobre el que voy a sentarme a meditar, así como ante el pequeño altar que preside mi oratorio o sala de meditación. Bienvenida, user, no sé, un montón de números. Nos están enseñando a meditar o como él lo hace. Este gesto me gusta porque con él expreso mi respeto hacia el espacio en el que, por encima de cualquier otro, trabajo en mi aventura interior. Bienvenido, Pepi Jonis. El respeto es para mí el primer signo del amor. Mediante los frecuentes gachos o pequeñas reverencias típicas de la práctica budista, el Zen educa en el respeto a la realidad. Y la realidad no sería respetada si, en último término, no se considerara misteriosa. La meditación ayuda a comprender que todo es un misterio y que por ello todo es susceptible de originar una actitud genuinamente religiosa. Para el hombre que medita, hoy lo veo así, no hay distinción entre sagrado y profano. Todas las postraciones características del budismo zen pueden seguramente conducir a la repetición mecánica, esto es, a vaciar el gesto de su contenido, reduciéndolo a pura forma. Esta degeneración es lo que conocemos por rutina, pero todas esas postraciones pueden conducir también a la gran pregunta de quién se postra. ¿Ante qué o ante quién me postro yo de hecho en mi vida? O dicho de otro modo, ¿qué o quién es verdaderamente mi Dios y cuáles son mis ídolos? Durante la meditación puedo inclinarme reverentemente ante el banquito o el cojín, pero en mi vida ordinaria no es raro que lo haga ante mi prestigio profesional que cuido como la más delicada de las plantas, o ante la cuenta bancaria cuyos movimientos controlo con reveladora frecuencia. Es cómico, Pablo de Ors. Sigo. O ante el bienestar característico de una vida acomodada por el que no reparo en gastos. Bienvenido Williams y Cricro. Entusiasmado con mis postraciones rituales e ignorante de cómo las postraciones existenciales son las que de verdad cuentan, en la meditación he descubierto lo limitada y burda que resulta esta forma de conducirse. Yo he chapoteado mucho en ese fango, lo admito. ¿Y qué debía hacer? No juzgarme. Eso resulta claro y mucho menos censurarme. No es en absoluto necesario juzgar, basta observar. La simple observación es ya eficaz para el cambio. Genial. En verdad, la capacidad de observación, lo que Simone Weil llama atención, es la madre de todas las virtudes. Salud por eso. Y sigue diciendo Pablo, ganaríamos mucho si en lugar de enjuiciar las cosas, las afrontáramos. Nuestras cábalas mentales no solo nos hacen perder un tiempo muy precioso, sino que por su causa perdemos también la ocasión para transformarnos. Porque hay cosas que si no se hacen en un determinado instante ya no pueden hacerse, o no al menos como deberían ser hechas. Haz hoy y no lo dejes para mañana. Dicho sabio,
Personalmente estoy convencido de que más de un 80% de nuestra actividad mental, y es probable que me haya quedado corto en esta proporción, es totalmente irrelevante y prescindible, más aún contraproducente. Es mucho más saludable pensar menos y fiarse más de la intuición del primer impulso. Hansel, bienvenido. Gracias por la invitación. Cuando reflexionamos solemos complicar las cosas que suelen presentarse nítidas y claras en un primer momento. Casi ninguna reflexión mueve a la acción. La mayoría conduce a la parálisis. ¿Qué tal, don Alex? Es más, reflexionamos para paralizarnos, para encontrar un motivo que justifique nuestra inacción. Pensamos mucho la vida, pero la vivimos poco. Bacán. Ese es mi triste balance, lo dice Pablo de Ors. Nada de esto significa que pensar sea malo, es bueno solo en su justa medida. Pensar es como dormir o comer, no debe hacerse en exceso, so pena de embrutecernos. Al igual que nos sentamos a la mesa para comer y no comemos de cualquier manera y a todas horas, quizá también para pensar deberíamos sentarnos y no hacerlo cuando al pensamiento le convenga o se le ocurra. El pensamiento, como cualquier actividad humana, debe ir precedido de un acto de la voluntad. Eso es lo que lo hace humano. Tanto más se piensa, tanto más se debe meditar. Esa es la regla. ¿Qué por qué? Pues porque cuanto más llenamos la cabeza de palabras, mayor es la necesidad que tenemos de vaciarla para volver a dejarla limpia. Gracias por los comentarios y los top. Bienvenida a la lectura. Irene Albornoz. Nos quedan unos minutitos de este libro que se llama Biografía del Silencio de Pablo de Ors. Y el autor nos dice: todo esto es muy difícil de compartir y posiblemente de entender, porque en Occidente vivimos en un mundo demasiado intelectualizado. Para hacer frente a este intelectualismo generalizado y exacerbado, es preciso despertar al maestro interior que cada uno de nosotros llevamos dentro y, en fin, dejarle hablar. Tutti frutti, gracias por estar allí. Digo esto porque en el fondo todos somos mucho más sabios de lo que creemos y porque en ese fondo todos sabemos bien qué es lo que se espera de nosotros y qué debemos hacer. Gracias por los comentarios de los top. El maestro interior no dice nada que no sepamos. Nos recuerda lo que ya sabemos, nos pone ante la evidencia para que sonriamos. A decir verdad, sobran todos los maestros del mundo, cada cual es ya un cosmos entero de conocimiento y sabiduría, que no se nos olvide. Esa sonrisa a la que acabo de apuntar, indulgente y benévola, es infinitamente más eficaz de cara a la propia transformación que cualquier censura o reprimenda. El niño a quien una y otra vez se descubre en su travesura terminará por dejar de cometerla. Los malos hábitos se derrocan en la meditación por pura observación y mediante una amable sonrisa. Yamira, bienvenida. Mirar y sonreír. Esa es la clave para la transformación fácil. Sonreír al sufrimiento puede parecer excesivo, pero lo cierto es que también la tristeza y la desgracia están allí para nuestro crecimiento. Lo vuelve a repetir, el mal debe aceptarse, lo que significa ser capaces de ver su lado bueno y, en definitiva, agradecerlo. Sabemos que hemos aceptado un sufrimiento cuando hemos extraído algún bien de él y, en consecuencia, hemos dado las gracias por haberlo padecido. Sí, he escuchado a mucha gente que lo hace. No estoy diciendo que sonreír ante la adversidad sea lo más espontáneo, pero es sin duda lo más inteligente y sensato. Y diré por qué. Reaccionar ante el dolor con animadversión es la manera de convertirlo en sufrimiento.
Sonreír ante él, en cambio, es la forma de neutralizar su veneno. Nadie va a discutir que el dolor resulta desagradable, pero aceptar lo desagradable y entregarse a ello sin resistencia es el modo para que resulte menos desagradable. Lo que nos hace sufrir son nuestras resistencias a la realidad. Tremenda enseñanza. Sigo con Pablo de Ors. A cada instante tengo un dilema que resolver. O estoy aquí donde de hecho estoy o me voy a otra parte. Siempre estoy deseando quedarme conmigo o partir y alejarme de mí. Desde que hago meditación, elijo más veces permanecer en casa y no huir. Perder la conciencia y viajar, quién sabe a dónde, tendrían que resultarme mucho más fatigoso que mantenerme alerta. Pero para mí no es así todavía. La atención me parece un trabajo y la distracción, en cambio, un descanso. Bienvenida, Elisa. Estamos leyendo Biografía del Silencio de Pablo de Ors. Y dice el autor: todas estas resistencias por mi parte son absurdas y tienen una causa muy clara. La necia creencia de que perdiendo mis fantasmas terminaré por perderme yo. Pero mis fantasmas no soy yo, ellos son precisamente lo menos yo mismo que hay en mí. Este descubrimiento me ha llevado años de práctica de meditación. Gracias por estar allí y gracias por la invitación. Pero hoy sé, y lo digo con tanto orgullo como humildad, que conectar con el propio dolor y con el dolor del mundo es la única forma demostrable para derrocar al principal de los ídolos, que no es otro que el bienestar. ¿Qué tal? Está clarito el Señor. Para lograr tal conexión con el dolor es preciso hacer exactamente lo contrario a lo que nos han enseñado. No correr, sino parar. No esforzarse, sino abandonarse. No proponerse metas, sino simplemente estar allí. Tras todo lo dicho, bien cabe afirmar que el dolor es nuestro principal maestro. La lección de la realidad, que es la única digna de ser escuchada, no la aprendemos sin dolor. La meditación no tiene para mí nada que ver con un hipotético estado de placidez, como hay tantos que le entienden. Más bien se trata de un dejarse trabajar por el dolor, de un lidiar pacíficamente con él. La meditación es por ello el arte de la rendición. En el combate que supone toda sentada, vence quien se rinde a la realidad. Si en el mundo se nos enseña a cerrarnos al dolor, en la meditación se enseña a abrirnos a él. La meditación es una escuela de apertura a la realidad. Por lo que acabo de escribir, no es de extrañar que la meditación silenciosa y en quietud haya sido acusada de sofisticado masoquismo. Y es que se llega a un punto en que uno desea sentarse a diario con la propia porción de dolor, frecuentarlo, conocerlo, domesticarlo. Bienvenida, M. Sin dejar de ser tal, el dolor va cambiando de signo conforme se lo frecuenta. Y es así como se aprende a estar con uno mismo. No se diga más. Excelente lectura la del día de hoy. El libro se llama Biografía del Silencio y lo escribió Pablo de Ors. Recomendadísimo. No sé si nos veamos mañana sábado, pero el lunes con seguridad nos vemos a las 8 de la mañana por esa vía. Dejo colgada la lectura de hoy por Instagram, TikTok y YouTube. Un saludo muy grande. Muchas gracias, Morela, por estar allí. Acabamos de terminar de leer el libro Biografía del Silencio por hoy. Continuamos mañana o el lunes. Bye. Saludos. Gracias.